Serás tu propio infierno si no controlas tus demonios. Hay verdades que no se susurran. Verdades que atraviesan el alma como hierro candente. Y dejan cicatrices que no cierran jamás. Verdades que ningún hombre quiere escuchar. Porque al escucharlas, algo dentro de uno comienza a morir. Y otra cosa, más desnuda, más cruel, más real, empieza a nacer. Esta obra nace de una de esas verdades. La verdad de que el infierno no es un reino de fuego, sino un reflejo. Un espejo fracturado. Una grieta en la conciencia donde uno cae. Cuando ya no puede sostener el peso de su propia sombra. Porque nadie necesita demonios externos. Cuando los demonios internos son infinitamente más pacientes. Más íntimos. Más precisos en la forma en que destruyen. Ellos saben dónde duele. Ellos saben dónde atacarte. Ellos saben exactamente qué susurro hace que renuncies a ti mismo. Esta es la historia del hombre que descubre tarde. Que la amenaza nunca estuvo fuera. Que el mundo no fue su verdugo. Que el destino no fue su enemigo. Que Dios no lo abandonó. Sino que fue él quien se abandonó a sí mismo. Todo infierno comienza así. Con una rendición invisible. Con un pensamiento no enfrentado. Con una emoción que se deja crecer en silencio. Hasta que se convierte en un monstruo famélico. Devorando las vigas que sostienen el alma. Y cuando esas vigas ceden. Cuando lo que era se derrumba. No escuchas trompetas del apocalipsis. Ni ves ángeles caídos atravesar el cielo. No. Lo único que ves es tu propio rostro. Retorcido, vacío, consumido por todo lo que dejaste sin gobernar. El infierno no llega. Te conviertes en él. Te transformas en fuego. En ruina. En guerra civil interna. Las emociones que ignoraste se convierten en bestias. Los miedos que evitaste se convierten en cadenas. Las pasiones que dejaste crecer sin guía se convierten en ejércitos rebeldes marchando contra ti. Y tú, desarmado, sin disciplina, sin claridad, sin temple, te miras al espejo y no entiendes cuándo ocurrió. No sabes en qué momento exacto dejaste de ser un hombre y comenzaste a ser un campo de batalla. Aquí comienza la tragedia. Aquí comienza la obra. Una obra escrita desde la ceniza. Desde el hueso. Desde un lugar donde la esperanza no llega. Y donde solo la voluntad. La verdadera, la despiadada, la que no negocia con la debilidad. Puede abrir un camino. Este libro no es un consuelo. No es una promesa. No es un abrazo. Es una sentencia. Un decreto. Una advertencia sellada con sangre filosófica. Y con fuego existencial. El mensaje es brutal. Pero necesario. Si no dominas tu mente te destruirá. Si no controlas tus impulsos, ellos te arrastrarán como perros rabiosos. Hasta el abismo más profundo de ti mismo. Si no enfrentas tus miedos, ellos gobernarán tu vida. Vestidos de decisiones que creías tuyas. Y cuando eso suceda, cuando ya no puedas distinguir qué parte de ti estás escuchando, cuando tus pensamientos sean enemigos, y tus acciones traiciones, cuando la vida se convierta en un eco insoportable de ti mismo, entenderás la verdad final. No necesitabas que el infierno te tragara. Tú te lo tragaste a ti mismo. Tú lo alimentaste. Tú lo protegiste. Tú lo dejaste crecer. Porque nadie se destruye de golpe. La autodestrucción es una catedral construida con migajas de abandono. Se levanta lenta, callada, paciente. Hasta que un día despiertas. Abres los ojos. Y ya no vives en tu alma, sino en sus ruinas. El hombre que no se controla. Se extingue. Se corrompe. Se vacía. Se quiebra como un templo antiguo azotado por vientos que él mismo invocó. Pero también es cierto que el hombre que acepta esta oscuridad
Y decide enfrentarse a sí mismo con la ferocidad de un dios derrotado. Ese hombre puede levantarse de entre sus propias cenizas, como una voluntad incinerada, afilada, implacable. El estoicismo no es calma. Es guerra. Es disciplina. Es el arte de mirar a los ojos al demonio personal y decirle: aquí mando yo. Es la capacidad de sostener el dolor sin quebrarte, de soportar el caos sin perder tu centro, de caminar entre sombras sin olvidar la dirección del alma. Esta introducción es el umbral. Aquí comienza el descenso. Aquí se enciende la primera antorcha. Aquí el lector es llamado a mirar dentro de sí, con un coraje que tal vez nunca ha experimentado. Porque el viaje que sigue no es para salvados. Es para sobrevivientes. Para aquellos que han sentido en su pecho las grietas del infierno interior. Y han comprendido que la única salida no es huir, sino adentrarse más. Atravesarlo. Conquistar cada sombra. Y emerger con ellas sometidas. Este libro es para quien está dispuesto a convertirse. No en un santo. No en un mártir. No en una víctima. Sino en su propio soberano. Y solo quien domina su infierno puede reclamar la corona de su existencia. Bienvenido. A partir de aquí, ya nada de lo que leas podrá leerse con inocencia. Y nada de lo que sientas podrá ignorarse sin precio. Porque este no es un libro. Es un espejo. Una herida. Una advertencia. Un despertar. Y un juicio. El juicio de ti. Contra ti. Ante ti. Prepárate. El descenso comienza ahora. Y al final, solo quedará una pregunta. ¿Dominarás a tus demonios? ¿O serán ellos quienes escriban tu destino? Hay caminos que ningún viajero elige. Hay puertas que no deben abrirse. Hay pensamientos que, si se pronuncian en voz alta, rasgan la realidad, como uñas arañando un muro antiguo. Y, sin embargo, quien busca conocerse a sí mismo, debe caminar por esos caminos, abrir esas puertas, invocar esos pensamientos. Porque solo en la oscuridad puede un hombre descubrir quién es realmente y qué criatura espera por él desde las profundidades que lleva dentro. Esta obra comienza con un grito. No un grito audible, sino uno silente, interno, desgarrador. El grito de un alma que despertó a una verdad insoportable. La mayor amenaza para un hombre no reside en el mundo, sino en su propio corazón indisciplinado. El infierno no es un destino. Es un hábito. Una repetición. Un abandono cotidiano. Un cúmulo de renuncias diminutas que se convierten en un desastre incontrolable. Nadie cae al abismo. Uno lo cava con las manos. Uno lo alimenta con decisiones débiles. Uno lo profundiza con cada emoción que se rehúsa a enfrentar. Y cuando el abismo crece lo suficiente, cuando el hoyo se convierte en fosa, y la fosa en reino, descubres que no hay demonios esperándote. No. Tú mismo te estás esperando allí. Tú eres el verdugo. Tú eres la espada. Tú eres la hoguera. La introducción que estás por leer es la disección de esa caída silenciosa. Un descenso espiritual a través de ruinas internas, que solo la disciplina puede reconstruir. Aquí no encontrarás consuelo, ni redención fácil, ni luz amable. Encontrarás fuego y ceniza, y el eco de tus propios errores, resonando como truenos en un cielo sin dioses. Porque la vida, cuando se vive sin control, se transforma en un apocalipsis íntimo. Las emociones indómitas se levantan como plagas. La ira se convierte en tormenta eléctrica. La tristeza en diluvio permanente. La ansiedad en enjambres de sombras. La culpa en terremotos que derriban tus valores. Y tú, en medio de ese cataclismo,
Comprendes demasiado tarde que fuiste tú quien lo llamó. A ningún hombre le ocurre la destrucción de golpe. El infierno personal es un proceso lento, metódico, quirúrgico. Primero cede un pensamiento, luego un hábito, luego un valor, luego el carácter completo. Y cuando el carácter se parte, entonces se abre la puerta del tormento. Una puerta que solo se abre desde adentro, y que nadie más puede cerrar por ti. Esta obra no pretende ser una guía. Es un juicio, una disección, un testimonio de guerra interna, un recordatorio de que el alma humana no es un jardín, sino un campo de batalla, que exige vigilancia constante. Los antiguos estoicos lo sabían. La mente es un imperio, y todo imperio sin disciplina se pudre desde el centro, hasta convertirse en ruinas que el viento arrastra. Por eso este libro nace en la oscuridad, para mostrarle al lector cómo se destruye un imperio interno, y cómo puede reconstruirse con hierro, templanza y claridad. No hay fórmulas amables aquí, solo un mensaje tallado con sangre y coraje. Si no controlas tus demonios, ellos gobernarán tu vida, tu alma, tu destino, tu muerte. Serás un reino sin rey, una fortaleza sin murallas, un cuerpo sin espíritu. Y entonces, cuando tus pasiones tomen el mando, cuando tus impulsos te arrastren como una ola amarga, cuando toda decisión sea un eco de tus heridas, y no de tu sabiduría, comprenderás que la condena llegó, no enviada por dioses, no provocada por el mundo, forjada por ti. Esta es la esencia apocalíptica de la obra. El reconocimiento de que cada hombre es capaz de convertirse en su propio monstruo, si no se levanta todos los días a disciplinar su caos. Que cada pensamiento ignorado es una grieta en el alma, que cada emoción sin controlar es un ejército invisible preparando el golpe de estado, que cada día vivido sin atención alimenta el fuego que te consumirá desde adentro. El estoicismo aquí no es un refugio, es un arma, una hoja afilada, que se clava primero en la propia carne, para cortar las partes que corrompen, un fuego que purifica, solo después de destruir. Aquel que lea esta obra deberá estar dispuesto a mirarse sin máscaras, a enfrentar sus impulsos más primitivos, a aceptar que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra lo que el mundo despierta dentro de él. Y cuando esa aceptación llegue, cuando por fin entiendas que tu libertad depende de tu disciplina, y tu paz depende de tu voluntad, y tu destino depende del temple que tengas para gobernarte, entonces esta introducción cobrará sentido. Porque este no es un libro para los que buscan respuestas, sino para los que han tocado fondo, han visto su propio reflejo romperse, y aún así están dispuestos a levantarse, con la brutalidad de un guerrero que se rehúsa a morir. Bienvenido al umbral. A partir de aquí, cada palabra será una prueba, cada idea será un espejo fracturado, cada reflexión será un puño que golpea el alma, hasta arrancarle las mentiras. Prepárate para ti, para la peor versión de ti, y para la mejor, porque ambas viven en el mismo lugar, y ambas exigen un trono. La pregunta final es inevitable. ¿Gobernarás tu infierno? ¿O permitirás que él te gobierne a ti? El umbral, donde el hombre aprende a temer su propio nombre. Hay silencios que no vienen del mundo, sino de un lugar más profundo, más antiguo, más oscuro que cualquier noche conocida por la humanidad. Silencios que se filtran en los huesos, como si estuvieran hechos de sombra líquida. Silencios que revelan verdades que uno no está preparado para oír. El hombre que abre este capítulo no es un héroe ni un villano, ni un sabio ni un condenado. Es simplemente un hombre que ha sido obligado por la vida a detenerse, a mirarse, a escuchar el eco que siempre evitó,
Y así comienza su fractura. Porque nadie se rompe de golpe. La ruptura es un proceso invisible. Una grieta minúscula que se multiplica. Hasta desfigurar la estructura entera del alma. Y cuando finalmente se oye el crujido. Cuando la vida ya no puede sostenerse sobre los cimientos que antes parecían indestructibles. Uno descubre la verdad fundamental. Fue uno mismo quien comenzó a destruirse desde adentro. El protagonista se encuentra frente al umbral. Una puerta sin puerta. Un límite sin forma. Una frontera donde la mente deja de ser un refugio. Y se convierte en amenaza. Allí, en ese punto exacto. La conciencia empieza a temblar. Siente un peso en el pecho. Una tensión en la columna. Una presión detrás de los ojos. Es el primer síntoma. No de una enfermedad física, sino del despertar de algo viejo. Algo que lleva años alimentándose en silencio. Porque los demonios internos nunca aparecen de golpe. Son criaturas pacientes. Astutas. Formadas por miles de pensamientos no enfrentados. Por heridas que se dejaron abiertas. Por emociones que se aplastaron bajo el rugido del mañana lo enfrento. Pero el mañana nunca llega sin cobrar su precio. En el sótano invisible de su alma. Una puerta que no recordaba haber construido. Empieza a crujir. Detrás, el rencor respira. La culpa se mueve como un animal herido. La ansiedad rasguña. El deseo arde como un incendio contenido. Es el despertar. El hombre tiembla. Porque reconocer lo que vive dentro de ti es más aterrador que enfrentar cualquier monstruo del mundo exterior. La humanidad ha construido templos para honrar dioses. Pero jamás ha levantado uno. Para honrar al enemigo más peligroso. Uno mismo. Y en ese sótano oscuro, el protagonista ve el primer destello. Una figura hecha de su propia sombra. Un contorno humano sin rostro. Que lo observa. No habla. No necesita hacerlo. Porque su presencia revela todo lo que siempre se evitó. El hombre retrocede. Pero el eco lo sigue. No es un sonido. Sino un pensamiento. Soy aquello que no controlas. Y entonces el rencor toma forma. Una criatura de fuego apagado. Alimentada por todas las veces que guardó silencio cuando debió hablar. Por todas las humillaciones que tragó para no incomodar. Por todas las traiciones que dejó sin nombre. Su voz es un crujido. Como madera quemándose. Su existencia es un recordatorio. Cada resentimiento no expresado es una torcha abandonada que algún día incendiará todo. De pronto, la culpa despierta. Más pesada que un cadáver. Más fría que una tumba. Tiene el rostro de todas las decisiones equivocadas. Los abandonos. Las promesas rotas. Camina con torpeza. Pero cada paso suyo es un golpe en el pecho. Porque la culpa no grita. Susurra. Y ese susurro es peor que cualquier grito. La ansiedad emerge después. Temblorosa, calcinada, frenética. Es un enjambre de alas negras. 1.000.000 de pensamientos golpeando las paredes internas del cráneo. Respira rápido. Se mueve rápido. Desordena todo lo que toca. Es la plaga que convierte el futuro en amenaza. Y el presente en un enemigo constante. Y por último, el deseo. Hermoso y cruel. Vivo y peligroso. Una criatura hecha de piel. De hambre. De fuego. Su toque destruye. Su silencio quema. Su presencia confunde. El deseo tiene el poder de levantar un imperio. O destruirlo sin aviso. Es el más seductor de los demonios. Y por eso el más difícil de dominar. El protagonista observa la escena interna. Como si contemplara el fin del mundo. Porque lo es. Es el fin del mundo que creía conocer. El mundo donde él era dueño de sí mismo. El mundo donde sus emociones estaban en calma. El mundo donde su mente era suya. Ese mundo ya terminó.
porque ha ocurrido el despertar. Y mientras la oscuridad respira a su alrededor, mientras los demonios internos lo rodean, como animales hambrientos reconociendo a su creador, una comprensión surge como una lanza ardiente atravesando el alma. El enemigo nunca fue el mundo. El enemigo siempre fue el eco que vive dentro de ti. Este es el momento en que el protagonista aprende a temer su propio nombre. Porque su nombre, dicho en el vacío, resuena con todas las partes de sí mismo que no controla. Y ese eco, repetido en la oscuridad, suena como una sentencia. Pero aquí, en el límite absoluto de la fractura, cuando la sombra parece reclamarlo por completo, una chispa de claridad se enciende. Pequeña, frágil, pero real. Una verdad estoica, seca, dura, implacable. Se levanta como un pilar entre las ruinas. No controlaré al mundo. Solo podré controlarme a mí mismo. Y así, temblando, herido, arruinado por dentro, pero aún consciente, el hombre cruza el umbral. El viaje comienza. No hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia la guerra más brutal que un ser humano puede librar. La lucha contra sí mismo. Aquí termina el capítulo. Y comienza la transformación. Las sombras que gritan, anatomía del demonio interno. Donde el hombre descubre que su alma no es un templo, sino un campo de batalla lleno de bestias hambrientas. Dentro de cada ser humano existe un territorio prohibido, un sótano húmedo donde la luz jamás ha pronunciado su nombre. Allí, entre huesos de sueños rotos y charcos de memoria estancada, habitan criaturas que el hombre finge no ver. Criaturas que respiran al ritmo de sus miedos, que se alimentan de lo que calla, que crecen cuando él retrocede. Este capítulo no es una exploración, es una autopsia espiritual. Una disección quirúrgica del infierno privado que todos arrastran bajo la piel. La anatomía del demonio interno comienza con un temblor. No es un ruido ni una imagen, es la sensación de que algo despierta en lo profundo, algo que lleva años aguardando, algo que ha madurado en silencio como un veneno antiguo. La ira es la primera en abrir los ojos. Es un monstruo de fauces abiertas y tendones tensos, hecho de todas las palabras que el protagonista jamás se atrevió a decir. Es una bestia que respira caliente, que palpita en el pecho como un tambor de guerra. No necesita espacio, se expande sin pedir permiso, llenando cada rincón del alma. Su voz es un rugido que quiere romper vínculos, quemar puentes, arrancar máscaras. La ira no destruye, exige sacrificios. Luego emerge la envidia, pero no con el estruendo de la ira, sino con la sutileza de un veneno que se desliza bajo la puerta. Es un demonio de ojos hundidos, siempre mirando hacia lo que no posee, siempre hambriento de la luz ajena. Se arrastra como una serpiente que bebe inseguridad, un ser que clava sus colmillos en la autoestima hasta dejarla sangrando. Este demonio no ruge, susurra. No grita, susurra. Envenena. Es la voz que dice, no eres suficiente. Otros merecen más que tú. La envidia corroe desde dentro, como ácido derritiendo la identidad. La siguiente criatura es la dependencia emocional, un monstruo que no muerde, sino que se aferra. No tiene garras, sino cadenas. Es un demonio que se arrodilla, que suplica, que llora con los ojos abiertos. Su forma cambia, pero siempre está hecha de la necesidad de pertenecer, de la incapacidad de sostenerse solo. Este ser no devora cuerpos, devora libertad. Se alimenta de la necesidad, absorbiendo la fuerza vital hasta convertir al protagonista en prisionero voluntario de sus propios apegos. Es el demonio más cruel porque se disfraza de ternura. Es la criatura que dice, sin alguien, no eres nada. Finalmente aparece el más silencioso y, tal vez, el más poderoso, la necesidad de validación. Es un espectro con 1000 rostros, cada uno reflejando la opinión del mundo. Una entidad translúcida que no tiene forma propia porque vive de las miradas ajenas. No tiene voz, porque su voz es la voz de todos los demás. Es un parásito emocional que se nutre de aplausos, atención, halagos disfrazados de afecto. Este demonio es una sombra que se estira hasta tocar cada decisión, cada palabra, cada gesto.
Es la esclavitud más delicada, la prisión más decorada. Vales lo que otros digan que vales, murmura. Y así, el protagonista se convierte en actor de su propio derrumbe. Pero la verdad más brutal emerge al final, como una sentencia que quema. Estos demonios no nacieron para destruirlo, nacieron de lo que él jamás quiso enfrentar. La ira nació de su silencio. La envidia nació de sus inseguridades. La dependencia nació de su miedo a quedarse solo. La validación nació de su incapacidad para sostener su propio juicio. Los demonios no son extranjeros, son hijos. Creaciones involuntarias. Herencias emocionales. Deformaciones de aquello que no fue atendido a tiempo. Las sombras gritan no para aniquilarlo, sino para recordarle que existe una deuda con su propio ser. Pero el hombre ignora el llamado. Corre hacia la luz mientras su oscuridad se arrastra detrás, reclamando propiedad, exigiendo reconocimiento. Porque lo que no enfrenta se convierte en su carcelero. Y lo que reprime se transforma en verdugo. En el fondo, la filosofía estoica revela su filo más cruel. No temas al demonio, teme al hombre que fuiste cuando lo creaste. Este capítulo no concluye con alivio, ni con esperanza. Concluye con una revelación que hiere. El infierno no está compuesto de fuego ni castigos divinos. Está hecho de cada decisión que evadiste. Cada emoción que enterraste viva. Cada verdad que dejaste pudrir. Y al protagonista no le queda más que aceptar la sentencia. Solo enfrentando sus propios monstruos podrá gobernar su alma. Porque ninguna oscuridad es más letal que la que uno mismo fabrica. El desgarro, la guerra civil dentro del alma. El desgarro no llega como un susurro, llega como un cataclismo. Primero es un estremecimiento, un temblor leve bajo la piel, luego, una grieta, después, un estallido que parte la conciencia en dos mitades enfrentadas. El alma, ese territorio que el hombre siempre imaginó indivisible, se fractura como un continente herido por un terremoto divino. Y cuando la grieta se abre, la oscuridad que él contenía, se desborda sin piedad. La guerra civil interior no comienza con un grito, sino con un aliento. El aliento de un miedo antiguo que se levanta como un general dispuesto a conquistar cada rincón de la mente. Los miedos, esos soldados silenciosos, avanzan primero. Se mueven con disciplina, apuntando cada inseguridad, cada recuerdo vergonzoso, cada error que el protagonista creyó haber superado. Los miedos atacan como flechas invisibles que se clavan en la carne del espíritu, paralizándolo, obligándolo a retroceder hacia un abismo que él mismo construyó. Después arriban las pasiones, pero no como aliados, llegan como incendios. Arden sin control, devorando toda razón con lenguas de fuego. La ira se convierte en un ejército de bárbaros que destruyen sin preguntar. El deseo, en una horda que arrasa con cualquier estructura emocional. La culpa, en un líquido hirviente que cae como lluvia de ácido, quemando cada rincón donde aún sobrevivía un vestigio de orgullo. Las pasiones incendian el alma como si fuera un bosque seco, no dejan vivo ni un tronco, ni un refugio, ni un pedazo de sombra donde descansar. La mente, que siempre había intentado conservar la cordura, ahora tiembla. La mente duda. La mente vacila. La mente se rompe. Porque en medio del caos, incluso el pensamiento más firme se convierte en un soldado sin bandera. Las ideas se enfrentan entre ellas como si fueran tribus enemigas, cada una reclamando ser la verdad, cada una acusando a la otra de traición. La razón, agotada, se desploma de rodillas, observando cómo su reinado tambalea ante los monstruos que ella misma negó durante años. El protagonista, atrapado en el centro del conflicto, se siente desmembrado. Una parte de él quiere luchar. Otra parte quiere huir. Otra solo quiere arder y extinguirse. Y otra, la más silenciosa, desea entregarse por completo al caos, dejar que el infierno interno consuma todo, limpiar la existencia por medio de la destrucción. El alma ahora es un campo de batalla. Una extensión apocalíptica donde la tierra sanguinolenta se mezcla con recuerdos rotos, donde los gritos nacen desde la médula, donde cada paso es un abismo que se abre bajo sus pies. El cielo interno, ese cielo ilusorio que alguna vez imaginó en calma, está desgarrado, vomitando tormentas negras que caen como cuchillas.
los ríos de emociones se vuelven torrentes de lava impropia. La esperanza, esa frágil antorcha que intentó sostener, es pisoteada por las hordas de sus propias contradicciones. Y cada demonio, cada monstruo, cada impulso descontrolado, exige su parte del trono. Exige lo que le pertenece. El territorio del corazón. Lo inevitable sucede, los demonios se unen. Se combinan en un ataque final que no es un golpe, sino un derrumbe. Un colapso total del yo. Un cataclismo que rompe la voluntad como un castillo de arena bajo una ola furiosa. El protagonista cae. No hacia el suelo, sino hacia sí mismo, hacia la cámara más profunda de su infierno personal. Y en esa caída, descubre algo más doloroso que la derrota. Él mismo abrió las puertas. Él mismo liberó a las bestias. Él mismo encendió el fuego que ahora lo consume. En el silencio posterior a la batalla, ese silencio que arde como brasa helada, el protagonista comprende la verdad que ningún guerrero quiere aceptar. No hay derrota más devastadora que la que ocurre dentro del alma. No fue vencido por el mundo. No fue traicionado por los demás. No fue roto por fuerzas externas. Fue derrotado por sí mismo. Y allí, entre cenizas internas y escombros espirituales, aprende la ley final, la ley estoica más cruel. Quien se traiciona a sí mismo, se destruye sin remedio. Porque no hay espada más afilada que el propio autoengaño, ni ejército más implacable que las sombras que uno decide ignorar. La guerra civil del alma no deja sobrevivientes, solo verdades desnudas. Y ahora, con el pecho abierto y el espíritu hecho ruinas, el protagonista reconoce su fracaso no como un final, sino como un veredicto. Un juicio pronunciado por su propio reflejo. Así caen los que rehúyen enfrentarse. El infierno interior, la arquitectura de la autodestrucción. El infierno no comienza con fuego. No comienza con gritos. Comienza con un pensamiento. Un pensamiento tan pequeño, tan frágil, tan cotidiano, que cualquiera podría confundirlo con una sombra pasajera. Pero ahí está la semilla. La partícula invisible de destrucción que el protagonista dejó germinar en lo más profundo de su mente. Y lo que nació de ese pensamiento, de esa duda, de esa culpa, de ese miedo, no fue un castigo divino ni una maldición heredada. Fue una construcción lenta, paciente, casi artesanal. Fue él mismo, levantando ladrillo por ladrillo, la prisión que ahora lo devora. Este capítulo no se mueve en el terreno de la fantasía, se adentra en la arquitectura psicológica del tormento. Aquí se revela la verdad más incómoda, aquella que los hombres pasan toda la vida intentando esquivar. El infierno no está debajo de la tierra. Está detrás de los ojos. Está en la memoria. Está en la interpretación que haces de tu propio dolor. Y el protagonista, destrozado después de la guerra civil interior, contempla por primera vez la magnitud del universo que creó sin darse cuenta. En este infierno no hay demonios contridentes. Aquí el único juez, verdugo, torturador y víctima es él mismo. La culpa es la primera en manifestarse. No como un espectro, sino como un incendio. Un fuego áspero que nace en el pecho y sube por la garganta como si quisiera reducir a cenizas todo rastro de inocencia. La culpa quema sin descanso, sin tregua, sin noche. Es un sol oscuro que jamás se apaga. Cada error del pasado se convierte en una brasa viva que presiona contra sus costillas, marcándolo como un hierro candente. Es un fuego que no ilumina, solo destruye. Luego vienen las cadenas de la ansiedad, fabricadas con los eslabones de sus propias anticipaciones catastróficas. Cada preocupación que alimentó con temor se transforma en una argolla. Cada escenario imaginado con terror, en un grillete. Cada pregunta sin respuesta, en un candado que aprieta la respiración. La ansiedad lo ata, lo inmoviliza, lo obliga a arrastrarse dentro de su propio cuerpo como si estuviera preso en una celda que no tiene forma ni salida. Es una prisión que viaja con él, que habita su sangre, que aprieta su cuello cuando intenta encontrar calma. Nadie se la impuso. Nadie la diseñó para él. Él construyó cada eslabón con sus propios pensamientos. El odio es diferente. No quema, no aprieta, confunde. Es un laberinto sin salida, lleno de pasillos que se bifurcan y regresan al mismo punto.
En este laberinto, el protagonista corre sin descanso, buscando una puerta que no existe. Cada rincón es una versión distorsionada de su rostro, cada muro, un reflejo que lo mira con desprecio. El odio lo obliga a caminar en círculos hasta que sus rodillas ceden, hasta que su espíritu se fragmenta en 1000 pedazos afilados. El odio no destruye hacia afuera, destruye hacia adentro. Es un veneno que se bebe uno mismo, esperando que mate a otro. En este infierno interior, las estructuras no están hechas de piedra, sino de pensamientos. Los techos son miedos suspendidos que amenazan con caer. Los muros son traumas encapsulados que retumban como tambores. Los pasillos son recuerdos que se repiten como ecos deformes. Cada espacio, cada rincón, cada grieta, respira con la misma cadencia que su angustia. Es una arquitectura viviente, un organismo entero que se alimenta de su sufrimiento. Y es entonces, caminando entre las ruinas ardientes de su propia psique, que el protagonista comprende algo devastador. No hay castigo divino. No hay intervención celestial. No hay mano externa que lo haya condenado. Todo lo que lo atormenta. Todo lo que lo acorrala. Todo lo que lo aplasta. Lo creó él mismo. La filosofía estoica se revela entonces no como un consuelo, sino como un espejo implacable. El sufrimiento autogenerado es la forma más pura de responsabilidad humana. Porque aceptar que el dolor viene de dentro, no de los demás, no del destino, no del azar. Es aceptar que nadie vendrá a salvarlo. Que ninguna plegaria lo rescatará. Que ninguna excusa podrá absolverlo del peso de su propia mente. Y sin embargo, dentro de esa condena autoimpuesta, hay una chispa. Una chispa fría y brutal llamada responsabilidad radical. Una chispa que dice: si tú lo construiste, tú puedes derribarlo. Pero el protagonista no está listo para derribar nada. Todavía no. Todavía camina por las galerías de su infierno, tocando con los dedos heridas que aún supuran, observando los incendios que él mismo encendió, escuchando los susurros de paredes que repiten sus errores como letanías. Y entiende, con una lucidez que corta. El infierno interior no es un lugar para morir. Es un lugar para enfrentarse. Un lugar para descubrir quién eres cuando ya no queda nada que esconder. El capítulo termina no con una liberación, sino con una aceptación desgarradora. El tormento más cruel no es sobrenatural. Es psicológico. Es autoimpuesto. Y solo termina cuando el individuo decide reclamar dominio sobre su propia mente. El asceta roto, el nacimiento de la disciplina absoluta. La luz no llega como una bendición. Llega como una herida. Una grieta diminuta en la oscuridad absoluta del infierno interno, una línea temblorosa que no promete salvación, ni alivio, ni redención. Solo promete verdad. Y la verdad, en este punto de la travesía, es un filo que corta. El protagonista, arrodillado entre las ruinas de su propio espíritu, no siente esperanza. Tampoco fe. Lo único que siente es aceptación. Una aceptación seca, árida, brutal, que no ofrece consuelo, simplemente revela lo inevitable. Él creó ese infierno. Él se vistió con las cadenas de su ansiedad, él encendió los fuegos de su culpa, él caminó voluntariamente hacia el laberinto de su odio. No porque lo deseara, sino porque nunca se detuvo a dominarse. La aceptación, por primera vez, se convierte en una luz. No una luz divina, no una luz cálida. Una luz cruel. Que ilumina cada rincón de su miseria interna, cada impulso, cada decisión, cada mentira que se contó a sí mismo para no reconocer su responsabilidad radical. Y así nace el asceta roto. No un santo. No un iluminado. Sino un hombre hecho pedazos que, al fin, ha dejado de huir. Los principios estoicos no llegan como filosofía suave. Llegan como salvajes tatuajes en la carne del alma. La disciplina se convierte en un arma afilada. El autocontrol en un escudo tallado con lágrimas y rabia. La virtud en una cuerda difícil de sostener. Pero es la única cuerda que no se rompe. El protagonista se levanta por primera vez desde la caída. No triunfante, no purificado. Se levanta temblando. Pero ese temblor es distinto. No proviene del miedo, sino del inicio de la voluntad.
el entrenamiento interno comienza. No es un ritual romántico. No es una escena de redención. Es una tortura espiritual. Cada pensamiento destructivo debe ser encarado como un gladiador que intenta asesinarlo. Cada impulso debe ser diseccionado como un animal salvaje. Cada emoción, cada deseo, cada sombra, debe ser sometida por la fuerza de su disciplina emergente. Se convierte en una asceta, pero no uno que busca el cielo. Uno que busca conquistar el infierno que él mismo construyó. La disciplina es una guerra. Cada mañana es un campo de batalla. Cada recuerdo doloroso, una lanza. Cada tentación de rendirse, un enemigo disfrazado. El protagonista se observa a sí mismo como si fuera otro. Un tirano. Un maestro. Un carcelero. Cada orden interna es un mandato inquebrantable. Cada paso dado hacia su autocontrol es pagado con lágrimas, sudor y grietas espirituales. El asceta roto aprende lo impensable. Que la libertad no es un derecho. No es un regalo. No es un estado espiritual otorgado por los dioses ni por la sociedad. La libertad solo pertenece a quienes saben gobernarse. Todo lo demás, los impulsos, los deseos, las emociones desatadas, la necesidad de aprobación, el miedo, el ego, son formas silenciosas de esclavitud. La libertad es una montaña helada. Una cima que solo se alcanza con disciplina absoluta. Y la disciplina absoluta no nace del amor propio, sino del enfrentamiento directo con el propio caos. El protagonista entrena su mente como otros entrenan su cuerpo en una guerra interminable. A cada pensamiento destructivo le responde con una réplica implacable. A cada miedo, con un paso hacia adelante. A cada impulso, con una cadena de control severo. A cada duda, con un silencio que corta como acero. Se vuelve testigo, juez y ejecutor de su propio comportamiento. No se permite excusas. No se permite retrocesos voluntarios. No se permite compasión hacia su debilidad. Porque ha descubierto, con una claridad aterradora, que la compasión mal dirigida es otra forma de autodestrucción. Que mimar la fragilidad interna solo fortalece a los demonios. Que ceder solo un poco es abrir la puerta completa del infierno. Y así, lentamente, dolorosamente, brutalmente, el asceta roto comienza a transformarse. Sus pensamientos, antes gobernados por el pánico y el caos, ahora son soldados entrenados. Sus emociones, antes catástrofes incontrolables, ahora son bestias atadas con correas de hierro. Su mente, antes una tormenta, ahora es un terreno de guerra, sí, pero organizado, dominado, forjado por la disciplina absoluta. Este capítulo no habla de victoria. Habla del nacimiento de la voluntad férrea. Habla del despertar del hombre que, roto, decide reconstruirse con las mismas manos que lo destruyeron. Habla de la asceta que entiende que la única libertad verdadera es la de dominarse a sí mismo. Y que todo lo demás, todo, es esclavitud disimulada. Y en el silencio final, cuando la oscuridad interna se mueve con cautela alrededor de él, el protagonista respira, por primera vez. No desde el dolor, sino desde el control. Y esa respiración, simple, dura, contenida, es el primer acto auténtico de libertad que ha tenido en toda su vida. El domador de sombras, cuando el hombre se conquista a sí mismo. El amanecer nunca llega desde afuera, siempre nace adentro, como un filo de luz que se atreve a abrirse paso entre ruinas que ya huelen a muerte. Así comienza este capítulo, no con una epifanía celestial, sino con el protagonista de pie sobre el cadáver tibio de lo que solía ser. El alma todavía tiembla, todavía sangra, todavía escucha los ecos de la guerra que casi lo destruyó. Pero algo cambió, ya no huye. Porque llega un punto en la vida en el que un hombre entiende que escapar es una forma sofisticada de suicidio. Y ese punto, ese instante diminuto y brutal, es el nacimiento del domador de sombras. Las sombras siguen allí, por supuesto. Sus demonios no han desaparecido, gruñen, arañan, observan desde las grietas del subconsciente, esperando que él vuelva a romperse. Pero ahora hay algo distinto en sus ojos, una luz inmóvil, férrea, soberana,
la luz de quien ha visto la verdad sin anestesia. Y la verdad es simple, cruel y hermosa. No se mata a lo que vive dentro. Se doma. Se disciplina. Se convierte en herramienta. La ira aparece primero. Se levanta como un lobo colérico, con las fauces abiertas y los colmillos rojos de recuerdos. Antes lo devoraba, lo llevaba a destruir lo amado, a incendiar puentes, a gritar hasta perder la voz. Pero ahora, cuando la ira salta, él no retrocede. La mira a los ojos y respira, como un general que calcula antes de dar la orden final. La ira ruge. Pero él razona. Y la bestia baja el hocico. Luego llega la ansiedad. Esa sombra líquida que trepa por el pecho como un veneno helado. Que susurra escenarios de catástrofe. Que convierte el futuro en un cuchillo apuntado al corazón. La ansiedad quiere ahorcarlo. Pero él la enfrenta con una claridad que arde como el sol de mediodía. Esto no es profecía. Esto es miedo disfrazado de advertencia. Y la ansiedad, de pronto, se encoge. Retrocede. Pierde forma. El deseo intenta derribarlo después. Ese fuego que antes lo arrastraba a decisiones vergonzosas. A dependencias que parecían amor. A impulsos que lo dejaban vacío. Pero él ya no es un esclavo. Cuando el deseo se inflama, él no lo apaga. Lo sujeta. Lo canaliza. Lo transforma en disciplina, en energía dirigida, en voluntad pura. Y entonces aparece el enemigo mayor. El miedo. El viejo tirano. El que conoce cada rincón donde aún quedan grietas. El que sabe cómo paralizarlo con un solo pensamiento. No puedes. No vales. No eres suficiente. Pero esta vez, algo definitivo sucede. El protagonista no enfrenta al miedo con lógica ni con rabia. Lo enfrenta con coraje silencioso, el tipo de coraje que no ruge. El que simplemente permanece. El miedo ataca. El protagonista no se mueve. El miedo muerde. El protagonista respira. El miedo intenta desgarrarlo. El protagonista avanza. Un paso. Otro. Otro más. Y el miedo, por primera vez, cede. Así, demonio por demonio, impulso por impulso, sombra por sombra, comienza esta metamorfosis violenta y luminosa. El nacimiento de un hombre que ya no es víctima de sí mismo. Ni verdugo. Ni fugitivo. Sino rey. Un rey sin corona, sin trono, sin aplausos. Un rey que gobierna el territorio más indomable. Su propia mente. El capítulo avanza como una sinfonía rota, donde cada batalla interior se vuelve una victoria silenciosa, íntima, casi secreta. No hay público. No hay medallas. No hay gloria. Solo un alma que se rehace. Con manos temblorosas. Pero con voluntad inquebrantable. Y al final, cuando ya ha domado a sus sombras, cuando la guerra interna empieza a calmarse, el protagonista comprende la verdad más brutal que un ser humano puede descubrir. No he vencido a mis demonios. Los he enseñado a caminar conmigo. Y juntos somos más fuertes. Porque la luz que no conoce oscuridad es frágil. Y el hombre que no conoce sus monstruos siempre será devorado por ellos. Este capítulo termina sin redención. Pero con conquista. La más difícil. La más importante. La única que realmente importa. La conquista de uno mismo. El rey de sí mismo, el hombre que apagó su propio infierno. Al final de todo sufrimiento hay un silencio. Pero no es un silencio pacífico, ni divino, ni misericordioso. Es el silencio que queda después del cataclismo. Después de la guerra. Después de que la última llama muere. Y los escombros aún están calientes. Es ahí donde inicia este último capítulo. En un paisaje interior que alguna vez ardió con la furia de 1000 soles rotos. Pero que ahora reposa bajo una quietud absoluta. El protagonista está de pie en medio de ese silencio. No victorioso. No triunfante. Simplemente soberano.
Su infierno, ese que él mismo había creado con miedo, deseo, culpa y desesperación. Ya no arde. Se extinguió no por milagro, sino por voluntad. La voluntad más brutal y más alta que existe. La voluntad de enfrentarse a uno mismo sin mentiras. Sin excusas. Sin anestesia. No es un héroe. Los héroes necesitan que otros los nombren. Él no necesita nada. Se ha convertido en algo distinto, más antiguo y más absoluto. Un rey. Pero no un rey con corona, ni ejército, ni súbditos. Su reino es interno, privado, insondable. Sus tierras son sus pensamientos. Sus leyes, sus principios. Sus soldados, sus demonios domados. Cada uno de esos demonios, la ira que rugía como un volcán. La ansiedad que mordía como un enjambre de lobos. La culpa que lo encadenaba como un verdugo incansable. El miedo que lo devoraba por dentro. Ahora no lo desafían. Se inclinan. Lo reconocen. Lo obedecen. Porque aprendió la única verdad que salva al ser humano del colapso. No hay monstruo más grande que el que fabricas con tus propias manos. No hay infierno más ardiente que el que enciendes con tu mente. No hay verdugo más cruel que tú, yo incapaz de aceptarte. Y él se aceptó. Aceptó su luz rota. Aceptó sus heridas abiertas. Aceptó su oscuridad sin máscaras. Y la aceptación, esa palabra tan débil en labios comunes. En él se convirtió en coronación. Detrás de él, las ruinas siguen ahí. Pero ya no pesan. Ya no duelen. Ya no lo llaman. Porque el pasado solo tortura a quien intenta huir de él. Y él ya no huye. Camina slow, firme, dueño de cada latido. Como si el universo entero lo observara desde un borde invisible. No es un final feliz. Es un final poderoso. La oscuridad no desapareció. Solo aprendió a ponerse de rodillas. La luz no lo cegó. Solo lo endureció. El protagonista respira profundamente y entiende, con una claridad que corta como un diamante. El hombre que se domina a sí mismo. No teme al mundo. Los temblores del destino, los juicios ajenos, las tormentas del mañana. Todo eso se vuelve insignificante ante la mirada de quien ha sobrevivido a sí mismo. El hombre que se entiende a sí mismo. No puede ser destruido. Porque comprender el propio caos es desactivar la bomba interna. Es gobernar la tempestad. Es convertir la herida en fortaleza. El hombre que se conquista a sí mismo. Se vuelve invencible. Invencible no por fuerza, sino por conciencia. Invencible no por arrogancia, sino por disciplina. Invencible no por ausencia de dolor, sino por dominio del mismo. En la última escena, el protagonista no asciende al cielo. No cae al abismo. No recibe aplausos ni castigos. Simplemente se queda ahí, erguido, en el vasto reino que es su alma, observando el horizonte interior que él mismo reconstruyó. La guerra terminó. El infierno está apagado. El rey ha despertado. Y nada, absolutamente nada, podrá volver a gobernarlo. Entra en esto como quien entra en noche cerrada. Con los ojos abiertos, con la respiración medida, con la voluntad afilada como una navaja. Lo que sigue no es consuelo ni promesa. Es una reflexión tallada en hueso, fuego y piedra, un juramento sin piedad hacia la verdad más pura. El hombre que no se gobierna es un incendio ambulante. Lee despacio. La vida es una forja y el alma, un metal que puede volverse resistente o derretirse en veneno. A cada paso que das sin vigilancia, dejas un fractal de abandono. Un pensamiento que no reprendiste, una rabia que no pusiste en su sitio, una necesidad de aprobación ocultada con sonrisas. Todo eso son astillas que arden en un horno secreto. No hay cataclismo más sagrado ni más terrible que el que arrancas de ti con tus propias manos. No hay profecía más cruel que la que cumples siendo negligente contigo mismo. La reflexión esencial es brutal y, por eso, honesta. El infierno no es una geografía lejana, es una arquitectura íntima y metodológica. La culpa no cae como rayo ciego,
la culpa se enciende con fósforos cotidianos, la mentira mínima, la omisión repetida, la promesa que diste solo para calmar un día. La ansiedad no aparece por azar, se construye con innumerables y sí, que alimentaste como si fueran semillas de cuidado. El odio no se manifiesta sin fundamento, se gestó en habitaciones cerradas donde, por pereza moral, dejaste que la sombra creciera. Cada emoción no gobernada se convierte en ladrillo de la prisión que llevarás a la tumba. Estoicismo significa, en su forma más brutal, una disciplina que no admite concesiones. No es ternura con uno mismo, ni escapatoria en la meditación tibia, es un ejército personal que patrulla tus pensamientos. Significa aceptar que el mundo traerá tormentas, y entonces entrenar para estar seco en su interior, que el dolor es inevitable, y preparar la resistencia para que no te derrumbe, que la pérdida será recurrente. Y construir principios que no se deshacen con cada desaparición. La virtud estoica es una forja. Templas el carácter golpeándolo contra la roca de la prueba hasta que el filo no se astilla. Si rehuyes forjarte, serás forjado por las circunstancias, y probablemente a martillazos deformes. Quien se entrega a la comodidad moral paga con su alma. Porque la comodidad tolera la mentira y la mentira se multiplica. Lo cómodo prefiere el aplauso fácil, lo estoico prefiere la decisión difícil. El primero es un actor que vive del halago, el segundo es un herrero que conoce el valor de la soledad. La diferencia es la corona. El precio es alto, noches sin consuelo, entrenamientos que duelen, verdad que quema. Pero la recompensa no es una sonrisa ni la aprobación de los demás, es la soberanía sobre tu pulso, la potestad de no ser arrastrado por cada viento. Esto duele en la médula porque exige traicionar la pereza interior. Exige que rompas con tus propias compinches, la excusa, la indulgencia, la cultura del alivio inmediato. Porque el placer sin disciplina es un comerciante sin ética que te vende cadenas con envoltorio de seda. La libertad no es dejar que todos tus impulsos hablen, la libertad es ser quien decide qué pulsos escuchan y cuáles se encadenan. No confundas libertad con licencia. La violencia que recomiendo aquí no es la del ataque a otro, sino la de la limpieza. Hay que ser violentos con lo que te consume, arrancar hábitos como si fueran tumores, quemar memorias que te persiguen para que no germinen en rencor, degollar la costumbre de esperar que el mundo te devuelva lo que no das. Esa violencia es sagrada porque devuelve al yo la autoridad para legislar su interinidad. Hazlo con precisión quirúrgica y sin piedad innecesaria. La piedad mal administrada prolonga la enfermedad. El apocalipsis que más aterroriza no está fuera. Es el lento desgarramiento interno que ocurre cuando tu narrativa se fractura y no la reparas. Es el día a día en que aceptas pequeñas rendiciones y, al cabo de meses, descubres que vivías en ruinas. Ese apocalipsis no vendrá en trompetas, vendrá en la forma de indiferencia hacia tus límites, de consentimiento a la mediocridad. Es el fin que no puedes atribuir al destino, sino a la sumatoria de tus rendiciones. Y cuando todo se derrumbe, nadie vendrá a reconstruirte por voluntad propia. Es un detalle devastador de la responsabilidad radical, tu salvación es tu obra. La virtud como arma es una paradoja luminosa. No busques la virtud para ser bueno ante otros, sino para no ser esclavo de ti mismo. Tu temperancia no es un adorno, es una muralla. Tu justicia, un arado que devuelve tierra fértil a tu interior. Tu coraje, la antorcha que atraviesa la niebla. El ascetismo del alma no es renuncia por renunciar, es estrategia, menos para poder más, menos ruido, más foco. Practica la austeridad como táctica de guerra contra la dispersión. Sé brutal con lo que roba tu atención. El hombre que llega a dominar su infierno no es un insensible, es un legislador. Sabe que la emoción no se elimina sino que se administra. No es devoción al vacío sino gestión de fuerzas. Aprenderás a transformar la rabia en trabajo, la tristeza en arte, el deseo en impulso dirigido y la soledad en forma de autoconocimiento. Convertir demonios en aliados es la alquimia más antigua. Toma lo que te rompía y reordénalo en palancas de poder. No es paz complaciente, es una paz con armas. Visceralidad, siente la sangre de estas palabras, deja que el cuerpo responda. Toma la responsabilidad con manos manchadas si es necesario, pues la pureza sin riesgo es hipocresía. El estoicismo que propongo no vive en la torre del ermitaño sin callos, vive en la ciudad, con manos curtidas por el trabajo consciente. No te autoenganches en discursos elevados,
Camina al filo cada día y paga el cansancio como precio por la claridad. Y ahora, la sentencia final, cruda y desnuda: si no te odias por un instante por haber sido tan blando contigo mismo, no te amarás con la disciplina que mereces. El odio momentáneo hacia la propia negligencia es el cincel que talla un carácter nuevo. No fomentes el rencor, usa la desazón como motor. Sé cruel con la indulgencia, piadoso con la caída que se levanta. Eso es justicia interna. Levántate. No por promesas, sino por deber. No por esperanza, sino por responsabilidad. Forja, día a día, la estructura que contenga tu libertad. Que tu vida sea una muralla labrada con propósito y dolor. Si lo haces, el mundo podrá sacudirte, no te desmoronarás. Si fallas, el mundo te quebrará como lo hacen las cosas huecas. No hay otra vía. Y si en algún instante la noche parece interminable, recuerda, la más oscura fragua produce el acero que corta el tiempo. No huyas de la oscuridad, en ella se revela el molde de quién serás. Entra otra vez en la noche y no pidas tregua. Esto que sigue es una reflexión tallada a golpe de martillo en la carne del pensamiento, una confesión y una sentencia, una medicina amarga y un mapa para quien todavía quiere llegar vivo a la cima. Lee como quien resiste un asalto, con la respiración contenida, sin excusas. La vida no es un tejido, es un campo minado. Cada costura que ignoras, cada grieta que disimulas con sonrisa, es un detonador bajo tus pies. La negligencia es un acto de homicidio lento, no matas a otro, te asesinas a ti mismo por partes, con la pulcritud de quien arma una trampa. No hay demonios invisibles, hay manos que no quisiste poner sobre el fuego cuando tocaste la verdad por primera vez. El resultado es un cuerpo convertido en territorio enemigo, una casa tomada por sombras que aprenden a caminar como si fueran dueñas. Esta reflexión no pretende paliar, pretende mostrar el diseño entero. Piensa en tu mente como en una fábrica. Si no la fiscalizas, las máquinas se corrompen, la ira se convierte en producción masiva de destrucción, la envidia en corrosivo que perfora los engranajes, la desesperación en vapor que explota calderas. La única salida es convertirte en inspector feroz, entra en cada sala, abre cada compuerta, detén cada motor defectuoso. Hazlo con la disciplina que niega consuelo inmediato. La piedad por la vagancia mental es la primera piedra del calabozo. Hay una violencia imprescindible, no sobre otros, sino sobre lo que te consume, que se parece a una operación, fría, precisa, implacable. Hay que arrancar hábitos como se estirpan tumores, sin teatralidad, con la serenidad de quien sabe que la vida en juego es la propia. No confundas esto con crueldad gratuita, es justicia interna. La clemencia mal entendida prolonga la enfermedad. Si amas verdaderamente, castiga lo que te debilita. Porque amar es preservar el terreno fértil de la voluntad. No esperes redenciones externas. No hay ángeles que vengan a ordenar tus piezas. El único que puede reconstruirte es el que ha estado rompiéndote, tú. Y por eso la responsabilidad es una carga política y espiritual. Asúmela con la mano firme. No la vistas con retórica, demuestra su peso en actos. Cada sílaba de excusa es una viga que no pondrás en el edificio de tu libertad. Cada hábito dulcificado por la autocompasión es cemento mal mezclado, la obra colapsará. El apocalipsis verdadero es íntimo, ocurre en la lenta erosión del temple. No viene en trompetas, viene en rendiciones pequeñas y repetidas. Una noche te descubres hablando de tus sueños con menos convicción, un mes después los olvidas, al año siguiente te ves en ruinas y te preguntas cuándo empezó todo. Esa es la tragedia que más me aterra, la ruina sin un golpe dramático, la muerte en cuotas, silenciosa y administrativa. Y es también la más evitable si se actúa con rigor desde el primer temblor. El estoicismo que propongo no es un bálsamo estético ni una postura teatral. Es un método de guerra contra el desorden. Practica la reducción, menos estímulos, menos complacencias, menos yo merezco justo antes de ceder. Practica la vigilancia. Registra cada pensamiento que pretende gobernarte y ponlo a prueba. ¿Este pensamiento es verdadero? ¿Esta emoción sirve a mi fin? Si la respuesta es no, desmárcala con la frialdad de la cirugía. Practica la militancia del carácter, levántate a horas que duelen, haz tareas que te forman y no te entretienen,
Cultiva la paciencia, que es una fábrica de fuerza. La transformación que planteo es visceral, trabaja el cuerpo y la mente como un solo ser. La voluntad sin cuerpo es vapor, el cuerpo sin voluntad, carne sin dirección. Forja ritmos que toquen las fibras más duras, madrugadas sin excusas, silencio controlado, ayunos que clarifican, ejercicios que templen la sangre. Cada pequeño acto de severidad es una pieza ensamblada contra el caos. Y no engañes tu alma con discursos, la virtud se demuestra con actos repetidos hasta que son hueso. Sé brutal con la identidad que ya no sirve. Deja morir las versiones de ti que solo piden aplauso y nunca trabajo. Si tuyo es el teatro de la aprobación, arráncalo. Si vives para la mirada del otro, destrózalo. La autenticidad cuesta, te obliga a enfrentarte a sombras que, sin tu permiso, se convierten en ley. No es vanidad, es supervivencia. Si tuyo depende de espejos, te has hipotecado la soberanía. Pero en esa dureza hay espacio para una ternura vigilante. No confundas severidad con desprecio. Sé curioso con tu dolor, no complaciente. Observa la raíz de tu vergüenza, no la alimentes. La compasión, si existe, debe usarse como herramienta y no como refugio. Perdónate para reconstruirte, no para excusarte. La piedad que evita la reparación es una traición. La alquimia más salvaje que propongo es esta: transforma tus demonios en palancas. La rabia bien dirigida puede mover montañas. La soledad bien entendida puede convertirse en laboratorio. El dolor puede devenir maestra de precisión. No busques la desaparición del conflicto interior, recíclalo. Domina la energía, refréscala, encáusala. Esa es la forma más antigua de poder, convertir el veneno en antídoto. Advertencia: el camino no es lineal. Habrá recaídas. Serán violentas y humillantes. Habrá noches en que la carne mandará sobre la voluntad y te encontrarás de nuevo en el barro. Eso no es excusa para desistir, es parte del tallado. Aprende a levantarte con la misma frialdad con la que reaccionas ante una emergencia. Procedimiento, no drama. Cada caída es una lección, cada bofetada un calibrador. No hagas de tu orgullo una religión, haz de tu disciplina una ley. La conclusión que te ofrezco es una cuestión de dignidad extrema. Si no tomas las riendas de tu eternidad, aceptarás vivir con una corona rota. El mundo no te debe nada. No hay justicia universal que garantice que nadie te romperá. Tu arma, entonces, debe ser la autogestión feroz. Con ella, incluso la tormenta más brutal se convierte en viento que peina, no en huracán que arrasa. Levántate con método. Habla contigo con verdad de comandante, directo, frío, sin festividades. Mide cada promesa y cúmplela. Haz de tu día a día un ejército que no negocia. Ten la osadía de ser duro contigo mismo donde importa, en lo que te define. Esa osadía no es violencia contra el alma, es medicina que corta lo gangrenado. Es lo que te permitirá mirar al mundo sin temblar, si procede, a mirarte con ternura recompuesta. Finalmente, contempla esta sentencia como móvil indeleble: la única gracia real es la que te das por mérito propio. No implores salvación, instrúyela en ti. No esperes rescate, aprovéchate del entrenamiento. No necesitas bondad que te mima, necesitas rigor que te forja. Y cuando, después de años de trabajo, el viento te sacuda sin derribarte, comprenderás que la noche más larga fue la fragua que templó tu alma. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.